lo dijo en la primera hora. 7:12. La doctora María Caridad Vázquez está enlazada con nosotros a esta hora de la mañana. Ella nos acompaña justamente y le hemos invitado para hablar sobre la propuesta de Jaime Nebot sobre el federalismo. Ella es especialista en planificación y descentralización. Doctora María Caridad Vázquez, bienvenida, buen día. Fabricio, buenos días, Belsky. ¿Cómo han pasado? Un saludo a todos quienes nos escuchan a los tiempos. Gracias, a los tiempos, doctora, gracias. Vamos a conversar justamente con usted sobre esta propuesta de Jaime Nebot, que todavía no sabemos el fondo. O sea, Nebot ha hecho una propuesta general, ha hablado del federalismo, ha hecho comparaciones como lo que ha ocurrido o lo que ocurre en otros países, en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, que manejan estos sistemas federales. ¿Ecuador puede ir a ese sistema, doctora María Caridad Vázquez? ¿Es posible esto? Bienvenida. Bueno, yo creo que hay que centrar el debate en el fondo de las propuestas. Bueno, en este caso coincido con usted en que Nebot no hizo una propuesta, esbozó una idea en un par de minutos que no nos permiten saber ni la forma ni el fondo de esto, pero podemos decir que necesitamos un Ecuador que tenga un Estado que sirva a la sociedad, que necesitamos que profundice la democracia, que necesitamos revisar si en realidad el Estado que se diseñó, si este sistema responde a un Estado intercultural y plurinacional, y que dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos en torno a salud, a educación, a seguridad, a servicios públicos, por ejemplo, hablamos de todo el Estado en su conjunto, y que en realidad cumpla lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que es un artículo bastante potente, pero creo que frente a la declaratoria del artículo habría que evaluar el tipo de Estado que tenemos. La actual Constitución no permite que sobre la actual Constitución diseñemos un Estado federal, pero eso no quiere decir que dejemos de lado el hecho de discutir y evaluar de manera honesta el Estado que tenemos. Después de 18 días de paro, y creo que no se puede dejar de lado el contexto, ustedes conocen lo importante que es el contexto en política. Después de 18 días sale un actor político a plantear el federalismo, y los federalismos nacen en las crisis desde los años 70, 80, se construyeron así en Brasil y en Argentina, pero también nacen desde el consenso social, desde el consenso popular, desde la demanda. Y aquí es importante un poco saber de dónde nace y por qué nace y en qué momento lo hace. Si este federalismo es un federalismo que lo que hace es competir por recursos, esto simplemente es una carrera al fondo, porque es un federalismo donde los estados competirían por mayores recursos nada más, como el eje de toda la propuesta. Pero hay otro tipo de federalismos interesantes, importantes, que podrían ser que podrían tener un sistema híbrido interesante para el Ecuador, si es que ya nos concentramos en un debate así o en un modelo así. Entonces, no podemos dejar de mirar la propuesta que existe en el contexto después de 18 días muy conflictivos, en donde miramos que el Estado no pudo responder. No es el Estado quien hace o quien destraba este conflicto político y social en el Ecuador, sino es la Iglesia Católica, es un ente externo al Estado. Y el Estado continúa complejizando aún mucho más y tensando mucho más las relaciones. Entonces, no está respondiendo a la ciudadanía, no está respondiendo democráticamente, y deberíamos tener, una discusión profunda sobre esto, honesta, sincera, sin banderas políticas, que nos permita mirar si el Estado actual que tenemos, el sistema político, da o no respuesta a las necesidades que tiene el país. María Caridad, buenos días nuevamente. Queda claro que nuestra Constitución no permite pensar en la implementación del federalismo como tal, como se lo ha planteado. Sí en la creación de regiones autónomas, sobre lo cual muy seguramente usted ya va a profundizar, pero un poco para entender el alcance, ¿qué implicaría el pensar en un Estado federal en el Ecuador? Bueno, implicaría conceptualmente el Estado federal tiene un Estado-nación,
compuesto por varios estados internamente que se autodeterminan, que tienen sistemas políticos internos que promueven esa autonomía a través de el eje político, es decir, una legislación propia, el eje administrativo y fiscal, donde puede tener recursos propios y tiene además, digamos, parlamentos propios. Estos estados, aunque pueden ser distintos territorialmente, tienen un Estado-nación común con objetivos comunes, como por ejemplo el Estado alemán, en donde desde el Estado-nación se da las directrices, la coordinación, y son los estados, digamos, internos los que ejecutan, y cuando se puede afectar, digamos, la dinámica de los estados, se consensúa. Nada pasa en Alemania sin el consenso de todos los estados. Entonces, este es un estado, digamos, horizontal, uno de los más eficientes de Europa, y que, digamos, frente a otro tipo de estados, si podemos comparar con el estado unitario de Francia, que es bastante centralizado y burocrático, que son como los dos extremos, permite mirar el funcionamiento de uno o de otro. En la pandemia, por ejemplo, porque esto puede tener mucho discurso, pero en datos, Alemania tuvo alrededor de 3.800 muertos y Francia tuvo alrededor de 16.000. Y los estados federales de Alemania, los 16 estados, pudieron reaccionar de manera muy rápida y Francia tuvo, digamos, una reacción muy lenta. Ahora, los diseños de estos sistemas políticos no están anclados a una ideología per se, es decir, si yo hablo de federalismo no quiero decir que estoy apuntando a un modelo de derecha, y si hablo de Estado unitario no quiere decir que apunto a un modelo de izquierda. Dos países antagónicos políticamente, Venezuela y Estados Unidos, tienen estados federales, por ejemplo. Entonces, el debate por ejemplo, México hoy tiene un presidente de izquierda que es López Obrador y tiene un sistema federal. Así es, y México, Fabricio, con el comentario que usted hizo en la mañana, aperturando el programa, México tiene un estado federal bastante interesante que podría ser discutido en el Ecuador porque tiene muchas comunidades indígenas y ellos han logrado tener sus propios, digamos, formas de gobernanza con estas plurinacionalidades en México. Creo que el caso de Chiapas es el más emblemático de México de los últimos tiempos, ¿verdad? Así es, y en Canadá también, un país, digamos, del norte, que también tiene indígenas y logró crear un territorio propio para una población específica en donde hay leyes que los autodeterminan, pero eso no quiere decir que dejan de mirar los objetivos nacionales. En estos estados federales hay una fuerte planificación, es decir, hay metas nacionales, hay indicadores que nos permiten saber si un estado u otro está trabajando o encaminado a esas metas. Se mide la eficiencia, por ejemplo, podemos conocer qué estado es más o menos ineficiente que otro, y esto crea, digamos, una amalgama interesante que no vale la pena dejarla de discutir posturas políticas radicales sesgadas, que podrían más bien de pronto encontrar algunos nexos interesantes que pueden servirle al Ecuador. El Ecuador actualmente es un estado unitario, que la Constitución dice que debe ser descentralizado. ¿Por qué no medimos entonces desde la aplicación de la Constitución cuánto hemos avanzado en ese estado descentralizado? Si en realidad estamos en ese camino, si ha habido un pare, ¿qué ha pasado con los municipios? ¿Tienen o no mayores recursos? ¿Dependen más o menos del gobierno central? Los últimos datos que yo tengo son del año 2018 y ahí hay datos que pueden ser interesantes, porque descentralizar o hablar de descentralización es un discurso político en donde no hay cifras, en donde muy pocas personas, Fabricio, le van a dar datos. Por ejemplo, desde que se descentralizó o desde que se aplicó la Constitución, hay alrededor de un crecimiento de las rentas de los gobiernos locales de un 21%, es decir, sí tienen más recursos. Pero esto nunca fue, en el caso del Ecuador, una política de Estado. Descentralizar en el Ecuador es muy difícil. Usted tiene una Asamblea Nacional en contra, por ejemplo, mientras se descentralizaba,
una competencia, habían leyes que volvían a centralizar la competencia. El tema es que, doctora, ahí permítame aterrizar para el caso ecuatoriano, para tratar de graficar a nuestra audiencia. A ver, si llegásemos a ser un Estado federal, el Estado-Nación se llama Ecuador, ya ese es el Estado-Nación, ¿verdad? Ahí tendríamos, cada provincia sería un Estado, ¿verdad? Así es. Cada provincia, la provincia de Guayas, la provincia de Pichincha, la provincia de Manabí, sería cada uno un estado. Tendremos un senado que sería nacional, pero tendríamos asambleas o congresos en cada estado. Así vendría a ser, ¿verdad? Podría ser así, pero también hay modelos en donde primero se establece una unidad territorial más amplia como la región. Y entonces podríamos hablar que podemos tener estados regionales, por ejemplo. En Suiza los estados son los cantones. O sea, es un tema de nomenclatura, pero también de unidades territoriales distintas. ¿Qué tan amplias queremos que sean? En un país donde tenemos 221 cantones y 24 provincias, la planificación territorial sería muy, muy compleja, porque tenemos cantones de 3 millones de habitantes como cantones de 5.000 habitantes. Eso hace que sea muy difícil que los servicios lleguen a los ciudadanos con igual calidad, con igual oportunidad y que todos tengamos los mismos derechos. Y entonces esas unidades territoriales podrían ser más amplias, podrían ser entonces regiones. No obstante, María Caridad, para pensar en un modelo federalista se requeriría una constituyente, una reforma a la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo? Así es, digamos, de los modelos de federalismo que existen en el mundo, todas nacen de la Constitución, porque constituye al país en otro sistema político, en otro sistema de gobierno. No hay reformas de la Constitución, porque la reforma quiere decir que pueden haber pequeños cambios, ¿verdad?, sobre una Constitución, pero esto constituiría un nuevo país. Por lo tanto, necesita una nueva Constitución. Lo que la actual Constitución tiene como una salida, digamos, no sé si similar, pero que puede ser discutida también y que nunca se ha discutido, son las regiones. Acuérdese que en el tema de las regiones, corrígame si estoy equivocado, si mal no recuerdo, en la consulta popular del 2011 se eliminó el plazo de 8 años para generar regiones, ¿verdad? Así es, se eliminó el plazo, está vigente la posibilidad de hacer regiones. Pero yo creo que el debate de este nuevo sistema ha pasado solamente por el tema de recursos, y eso le hace muchísimo daño al país. Porque la constitución de las regiones o un nuevo Estado federal tiene que debatir otros temas que, si bien obviamente son los recursos, porque es el motor de todo lo que funciona, hay otros temas también fundamentales, como por ejemplo la equidad territorial. No se pueden crear regiones o no se pueden crear estados en donde yo entre a competir entre el uno o el otro, porque hay modelos así también que han sido modelos fracasados, sino más bien estados o regiones horizontales, solidarias, que busquen canales justamente para complementarse entre unas regiones u otras. Brasil, por ejemplo, es un Estado federal que viene de un amplio acuerdo político. No hay una propuesta desde lo nacional de cómo debe ser un Estado, sino surge desde la demanda de los territorios y tiene un acuerdo político muy fuerte que ha logrado mantenerse desde 1990. Este modelo federal además destaca y no deja de lado los consorcios por ciudades, es decir, además de ser un Estado federal, tenemos consorcios entre ciudades para solucionar problemas comunes. Hay ciudades tan pegadas las unas de las otras, conurbadas, que pueden hacer consorcio para que podamos resolver estos problemas. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos tienen una autonomía financiera, los gobiernos locales, de más del 70%. Acá, los actuales consejos provinciales no llegan al 30% de autonomía financiera, es decir, hay una dependencia muy fuerte del gobierno central que no se ha logrado revertir. A pesar de la aplicación de la Constitución, de mecanismos de descentralización, no se ha logrado revertir eso. ¿Por qué? Por este discurso un poco centrado en recibir recursos, pero no generar recursos nuevos. Fabricio, un tema que hay que decirlo, los temas de descentralización uno supone
que los gobiernos locales están a favor de la descentralización. No podría ser de otra manera, pero tuvimos en su momento mucha resistencia de parte de los propios gobiernos locales, porque significa mayor responsabilidad, significa generar recursos propios a través de tasas, por ejemplo, que no se querían generar recursos propios, significa cambiar la institucionalidad. Descentralizamos finalmente 12 competencias, un alcalde que llegó con un número de competencias y luego tuvo 6 más, o un prefecto que tuvo 5 competencias más, había también una resistencia. Entonces, el romanticismo de la descentralización no es tanto así, es decir, hay una centralidad muy fuerte del gobierno central, pero también hay una corriente contra la descentralización de parte de los propios gobiernos locales. En el Ecuador usted todavía no ve, por ejemplo, una asociación de municipalidades del Ecuador que presente una propuesta y que evalúe en el estado en el que está. Tampoco ve a un consejo de los gobiernos provinciales haciendo una contrapropuesta después de lo que plantea Novoa. ¿Qué dice el CONGOPE, por ejemplo? ¿Qué dice el ANE? Son entidades asociativas que cada vez más han perdido, digamos, o han debilitado su postura territorial frente a esto. Esto, digamos, no puede entonces crearse un Estado federal con, primero, o discutir un Estado federal sin primero evaluar en qué momento estamos, qué ha pasado con la aplicación del sistema político de la actual Constitución, qué temas hay que corregir, en qué avanzamos, en qué se ha retrocedido, qué es lo que está estancado, para mirar entonces qué puede funcionar en el Ecuador. En un país con tantas asimetrías, con tanta pobreza, con tantas desigualdades, tiene que haber una fórmula en donde ese Estado sirva a esos ciudadanos. Es que acabamos de pasar un paro de 18 días y no hubo una respuesta del Estado. Ese es un claro ejemplo de que no está funcionando bien. Y no está funcionando bien todavía mucho más para aquellas comunidades indígenas en donde lo que dice la Constitución es casi como recitar, ¿verdad? Un Estado intercultural, plurinacional, lo que usted quiera, pero no funciona al final del día. María Caridad, la discusión para que hasta el momento en el país no se haya procedido, digamos, con la conformación de regiones autónomas, entonces bajo esta explicación pasa más bien por un tema de recursos. Yo creo que pasa más bien por un tema político, porque los políticos que están a cargo de conformar las regiones, que en este caso serían, por ejemplo, una propuesta de prefectos, han creído que, digamos, lo que yo tengo que hacer es tomar recursos del Estado central y esa significaría un logro en descentralización, es decir, enfocado en los recursos y en la competencia. Entonces, ya en un momento dado se discutieron las regiones, digamos, yo diría de manera muy superficial, pero la postura de ciertos políticos era, a ver, tal provincia podría unirse con esta otra provincia siempre y cuando, ¿no? Con las condiciones. O con esta provincia no, porque no tenemos ningún intercambio cultural, ¿no? O ningún intercambio comercial. Entonces es una forma muy segmentada de pensar, muy polarizada de pensar un país común. Yo no he escuchado, digamos, un discurso distinto al de Nebot, es decir, un discurso político que nos llame a la unión nacional y a la solidaridad, por ejemplo, a la complementariedad entre provincias. Si Cotopaxi es una de las provincias con mayores índices de pobreza, de analfabetismo, de pobreza estructural, multidimensional, no he escuchado a ningún prefecto decir, bueno, aliémonos con Cotopaxi para sacar, ¿no es cierto?, de la pobreza a los hermanos de la provincia de Cotopaxi. No hemos oído el discurso de Guayas para adentro, hemos escuchado, bueno, no he escuchado en esto, pero digamos, escuchamos el discurso de los políticos hacia adentro. Y así no funciona ni el federalismo ni el Estado unitario. Es como yo amplío esas fronteras para, de manera solidaria, equitativa y horizontal, pensar en un país más equitativo. Eso no he escuchado yo en el debate, nadie lo plantea.
se plantea hacia adentro, ¿no? Cómo tener más recursos, cómo tener más autonomía, cómo generar un programa para mi provincia, pero ahí se ha quedado. Y las regiones sí nos invitaban a pensar en cómo equilibrar ese país con tantas distorsiones territoriales, sociales, que llegan, y eso no hay como, digamos, esconder, que llegan de manera distinta. Es como que tengamos ciudadanos que reciben todos los servicios del Estado de manera eficiente, puntual, y otros que no lo pueden recibir nunca, que tienen que viajar a la capital de provincia para poder sacar una cédula de identidad, por favor. Y entonces estamos hablando también de que existen microcentralismos. Es que el centralismo no es Quito o Guayaquil. Pero si aquí se lo ha puesto solamente así, como que el centralismo es Quito y Guayaquil. Y usted bien refiere estos microcentralismos que también hay en el interior del país. Así es. Las capitales de provincia terminan siendo centralismos en escalas inferiores. Las capitales de provincia lo que hacen es, digamos, concentrar recursos, concentrar el poder político de cantones más pequeños. Veamos, por ejemplo, en el caso de Guayas, cómo están distribuidos los recursos en los otros cantones, si los servicios están llegando o no con el mismo nivel de eficiencia, o si son unos cantones los privilegiados frente a otros. Pero esto ya no solamente por el gobierno central, sino por los propios gobiernos locales. Doctora, para cerrar, me parece interesantísimo lo de Guayas porque es la provincia que tiene el mayor número de cantones, 25 cantones en el Ecuador. Quiero cerrar con esta última reflexión que le quiero preguntar, porque claro, una vez que Nebodas lanza esta idea, que como digo, no se ha aterrizado en un documento, en una propuesta tangible, sino una idea, hay quienes dicen, bueno, de esta manera el petróleo se va a quedar solamente en la Amazonía, ¿ya? Y ya no va a beneficiar al resto del país. ¿Es tanto así, doctora, o esto es, digamos, una manera de manipular el funcionamiento de un posible Ecuador, Estado-Nación federalista? Con eso cierro, doctora, tenga la bondad. No es así, porque el Estado-Nación tiene, digamos, unos niveles tiene unos principios generales para que se pueda mantener la equidad. Si un Estado federal lo que tiene que hacer es un abordaje en territorios muy distintos, donde los recursos están concentrados en ciertas zonas u otras, se puede trabajar en fórmulas de equilibrios territoriales en las finanzas. Por lo tanto, esos recursos del petróleo podrían, digamos, tener un programa específico en la Amazonía, donde exista, digamos, un fondo propio para la Amazonía, pero que el resto pueda repartirse en el país. Y también, digamos, en el caso de estados federales como Alemania, cada federación, y esto es súper interesante, tiene centros de investigación y además de eso están a cargo de todo el aparato productivo. Por lo tanto, no dependen solamente de un recurso, sino tienen que generar sus propios recursos de sus territorios para adentro. Pueden tener recursos nacionales, eso no puede dejar de pasar, pero también tienen recursos propios. Entonces hay un esfuerzo de esa unidad territorial de potenciar la productividad de esa zona a través de múltiples aspectos, ¿no? Los centros de investigación ayudan a eso. Entonces usted ve zonas en Alemania en donde potencian sus propios recursos locales, pero también puede haber un fondo de recursos nacionales a ser repartidos sobre todo en zonas que necesiten mayor apoyo. En el caso del Ecuador hay zonas específicamente mucho más pobres que otras. Por lo tanto, esas zonas, la fórmula de recursos podría beneficiar a esas zonas en un momento dado, y eso es un debate que se tendrá que tener, pero hay, digamos, fórmulas de distribución que no sean, digamos, políticamente repartidas, sino técnicamente repartidas a través de algunos criterios, como el nivel de pobreza, la propia consolidación territorial, el cumplimiento de objetivos nacionales. Una fórmula similar se aplica actualmente en los gobiernos locales, pero, digamos, hay un gran número de autoridades que quieren revisar esa fórmula de distribución de recursos. Entonces, hay, digamos, un debate muy, muy amplio, muy interesante, que nos pone frente a un país que definitivamente necesita debatir un Estado
un sistema de Estado que de pronto nos acerque mucho más a los ciudadanos y nos permita hacer mucho más o profundizar de manera mucho más fuerte la democracia en el país. Correcto, doctora, gracias por su aporte, muy interesante esta charla para poder entender qué es el federalismo, de dónde sale la idea del abogado Nebot y si es o no aplicable en el Ecuador. Le agradezco, doctora, que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio, buenos días. Gracias, muy gentil, a María Caridad Vázquez, ella es especialista en descentralización, conversando aquí en nuestro espacio de noticias sobre la propuesta de Jaime Nebot sobre el federalismo, tema para el debate, ¿ah? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.